Adelante. Ok, buenas noches, bienvenidos. Qué privilegio tengo en dar la exposición del libro de los Hebreos. Quiero empezar con un poco de datos. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? No se sabe. Según los estudiosos, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fueron sus amigos o compañeros del ministerio, Bernabé, Lucas, Apolo. Pero Eusebio, el historiador de la Iglesia, en su libro llamada Historia Eclesiástica, en el libro 6, capítulo 25, sección 14, expresa: ¿quién escribió la epístola? Solo Dios ciertamente es quien sabe la verdad. Entonces no quiso dar una respuesta acerca de quién la hizo, pero seguimos con la misma duda, ¿no? Pero debido a que en aquellos tiempos el mal uso de los herejes hizo dudar si se debería estar en el canon de la Biblia, pero estudiosos importantes como Clemente de Roma, que murió en el año 99 después de Cristo, vieron que el libro de los Hebreos era con un contenido muy similar a los otros libros, así es que quedó dentro del canon. Curiosamente, el Espíritu de Dios había marcado cuántos libros iban a estar dentro del canon, y dejaron una figura con el candelabro de 7 brazos que contenía 66 frutos, y curiosamente la Biblia el día de hoy contiene 66 libros. Sin duda el Espíritu de Dios nunca ha perdido el control de su palabra. Bien, ¿qué es lo que nos enseña el libro de los Hebreos? Este libro, podemos decir que no es un libro tan fácil de entender, de leer. Vemos que es un libro que sí se debe de tener cierto conocimiento para entender cómo el que narra este libro, quien lo narra, sí nos anima, nos exhorta a tener cierto conocimiento acerca del Antiguo Testamento, acerca de ciertos eventos, y nosotros tenemos ese conocimiento, podemos entender lo que su aportación de él quiere darnos. Y ahorita vamos a ir a desglosar un poquito eso. Pero, por ejemplo, el libro de los Hebreos 5, 13, 14 dice que separa entre los creyentes maduros y los creyentes nuevos. Dice que para aquel que sabe distinguir el conocimiento del bien y del mal, sí deben de contar con alguna doctrina o algún conocimiento, o deben de tenerlos desarrollados, bien los sentidos desarrollados. O sea, quiere decir que no deben de ser hombres gobernados por sus pasiones. Entonces, esto confirma lo que yo les decía. El libro de los Hebreos hay que tener cierto conocimiento acerca de las cosas que voy a explicar ahorita, porque aporta algo. Por ejemplo, algo que el libro de los Hebreos aporta es que habla 3 veces de Melquisedec. Uno que aparece con Abraham, otro aparece en el Salmo, y el otro es que testifica que aparece en el libro de los Hebreos, cosa que en ningún libro vemos. Dice que está compuesto de 4 cosas el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, el capítulo 1 y capítulo 2, compara a Jesús con los ángeles y con la Torá. El capítulo 3 y capítulo 4 compara a Jesús con Moisés y la tierra prometida. Hebreos 5 al 7 lo compara con los sacerdotes, con Melquisedec, y porque Jesús es denominado el rey y sacerdote. Hebreos 8:10 compara los sacrificios y el pacto con Jesús. ¿Cuál es el mensaje que el escritor de Hebreos nos quiere dar? Que Jesús es superior
como lo decía en Hebreos 1 y 2, es superior a los ángeles y es superior a la Torá. Los que tienen un conocimiento saben que la base bíblica está en Deuteronomio 33, que enseña que a Moisés en el monte Sinaí, donde le fue dado la Torá o la instrucción, fue dado por ángeles. Entonces, el narrador del libro de los Hebreos enseña que si fue dado por ángeles la palabra, la Torá o los mandamientos del Señor, Jesús tiene una mayor importancia porque Él es la Torá viviente. Hebreos 3:4, comparar a Jesús con Moisés y la tierra prometida es otra figura. Por eso es importante tener cierto conocimiento de estas cuatro cosas, porque el que tiene conocimiento puede entender más profundamente por qué el escritor de Hebreos dice que es más importante, que Jesús es superior, que Jesús en verdad, pues hemos leído el libro de Hebreos, entendemos que Jesús, el libro de Hebreos lo dice que Jesús es Dios. Entonces, por eso la importancia de que el escritor de Hebreos y tener esos conocimientos nos esclarece esas cosas que muchas veces a simple vista no se ve. Por ejemplo, Hebreos 1, del 1 al 3 dice cómo Dios ha hablado a su pueblo por medio de los profetas. Entonces, cuando el escritor de Hebreo lo que nos está enseñando es que si antes Dios se refirió a su pueblo por profetas y no le hicieron caso, pero fue importante, Jesús es superior a los profetas porque Él es la palabra viviente. Y así en el libro de los Hebreos podemos encontrar cosas maravillosas, como vemos en Hebreos cuando dice, Hebreos 5, que nos dice las doctrinas básicas que un creyente debe de saber para poder entender el libro de los Hebreos: imposición de manos, doctrina de la salvación, del bautismo. Todo creyente debe manejar esas 7 doctrinas, y ya que no manejamos esas 7 doctrinas, entonces el creyente podrá tener el conocimiento para entender este libro tan hermoso que es en el libro de los Hebreos. Y es tan profundo que yo me gozo y quisiera enseñarles un poquito más, pero sabemos que el tiempo es breve, pero también quiero hacerles la exhortación a todos mis hermanos, como lo hizo el escritor del libro de los Hebreos, ¿no? Nos enseñaba unas cosas, pero también nos motivaba, nos dejaba picados a seguir leyendo, y yo quiero dejar eso en el corazón de mis hermanos, de expresar estas pequeñas cosas, pero si usted se pone a estudiar con profundidad y tiene hambre de la palabra, va a encontrar tantas cosas tan maravillosas dentro de este libro que sí nos invita, porque este libro es muy claro, donde nos enseña de cristianos maduros y cristianos no maduros. Los maduros tenemos el conocimiento, nuestros sentidos desarrollados en el conocimiento del bien, o sea que hemos conocido algunas doctrinas, y yo siempre he dicho algo: el único pueblo que ha visto pasar todas las culturas es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Ellos sí conocen todas las culturas, saben diferenciar a alguien que conoce el helenismo, alguien que conoce el grecorromano, alguien que conoce Mesopotamia, son los judíos, y por eso son muy celosos y guardan la palabra. Entonces, vemos que el conocimiento nos enseña para diferenciar lo bueno y de lo malo, y es por eso que nosotros, los que estamos en la palabra y siendo muy celosos, no aceptamos de repente ciertas doctrinas de la prosperidad, de los decretos, porque aquel que sabe la palabra sabe que el decretar, el declarar, eso es metafísica, esa no es la Biblia. Yo nunca he encontrado en la Biblia que Pablo decretaba, que Pablo decía que con el poder de la mente, y si nos damos cuenta, la Biblia nos enseña que la mente no tiene ningún poder. La mente no es poderosa. La mente es poderosa cuando es gobernada por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra es viva y eficaz, más cortante como una palabra, como una espada de doble filo, que entra y penetra y separa los pensamientos, los sentimientos, las coyunturas. Entonces, cuando un hombre aprende a usar la palabra de verdad, separa
los pensamientos del engaño, los pensamientos de que no vienen de Dios, y está parado en la verdad y difícilmente será engañado. Por eso les digo que el libro de Hebreos es algo muy hermoso, es algo que nos motiva. Quizás nunca fuimos gente de 10, pero la palabra nos da la oportunidad de que siempre, si pasamos de panzazo, hoy podemos ser de excelencia en buscar el conocimiento de la verdad y las cosas eternas de nuestro Creador. Y pues bien, yo ahí los dejo animándoles a que lean el libro de Hebreos y encuentren más, más perlas. Yo les decía a mi gente, les he enseñado que cuando la palabra dice, escudriña las escrituras porque me parece que en ella encontrará la vida eterna, escudriñar es escarbar. Hay quienes simplemente damos un palazo. Yo creo que la gente que busca petróleo excava hasta kilómetros de profundidad para encontrar el oro. Y así es la palabra. Hay que escarbar, hay que escarbar, hay que escarbar hasta que encontremos un tesoro. Y ese tesoro, cuando lo encontremos, valdrá la pena y podremos dejar todo. Y esa es mi aportación. Bendiciones. Lea la Biblia.